Jesucristo. Es el Señor obrando en nuestras vidas. Muy bien, lo que vamos a hacer, hoy vamos a compartir profecías acerca de Jesucristo. El domingo que viene vamos a estar viendo lo que es el llamado que Dios hace a María y a y a José. y el otro domingo vamos a estar hablando sobre el nacimiento de Jesucristo. Así que vamos a embarcarnos en esto. Y el último fin de diciembre, vamos a estar teniendo un encuentro de alabanza, de agradecimiento. Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido este año con un montonazo de cosas, pero yo quiero que como iglesia podamos decir como el salmista, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este encuentro, por vivir una experiencia tan hermosa en la alabanza, y queremos seguir adorándote, Padre. Eres Dios, y todo pensamiento, toda preocupación en este momento la volcamos a ti, porque como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias que ahora al abrir tu palabra tú nos hables, nos revele por tu Espíritu Santo y podamos gozarnos una vez más. Tú eres nuestro Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a enfocarnos un poquito en esta palabra de las profecías acerca de Jesús. Ustedes vieron que en estos tiempos hay cantidad de gurúes, de pronosticadores, gente que está tratando de influir en nuestro pensamiento, aún en nuestras actitudes, y la mayoría negativamente, ¿sí? Que el dólar, que no el dólar, que esta persona, que la otra, que va a pasar esto, que la inseguridad. Bueno, y a la vez, creo que la mayoría nos damos cuenta que entre el grupo cristiano también han aparecido cantidad de profetas. Algunos con dudosa vida en el Señor, otros tratando de imponer su personaje, otros tratando por todos los medios de ver que Dios le ha dado algunos dones y entonces llegar a comercializar con ellos. Pero también tenemos que admitir, en la Biblia nos habla de profetas, hombres y mujeres, verdaderos, con dones, con capacidades de transmitir lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir, ¿sí? O sea, quiero que comprendamos y tratamos de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. De tal manera que uno pueda decir, esto es mío, es una palabra revelada que Dios me está dando. Ahora, por eso lo primero que vamos a hacer es 2 Pedro capítulo 1, el versículo 16. Vamos a leer, porque es muy importante que partamos de lo que Dios nos indica en cuanto a las profecías, ¿sí? Voy a leer en la versión NTV, y el capítulo 1 de 2 Pedro dice, versículo 16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz, la majestuosa gloria de Dios dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo.
Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea, a mí me encanta cuando la palabra claramente nos está mencionando. No, la profecía no es porque a mí se me ocurrió que Dios me dijo, o que yo tuve una experiencia emocional y la transmito. Acá lo que trata, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea, lo que tenemos en la palabra es que la profecía es un asunto muy serio. Tan serio que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta anunciaba algo o amonestaba al pueblo y no se cumplía esa palabra, ¿ustedes saben lo que hacían con esa persona? La apedreaban, la mataban, diciendo, esto es un mentiroso. Yo me reía esta mañana cuando leía un artículo de un periódico donde un periodista es contratado por un diario alemán. Entonces él le tenía que enviar artículos, ¿no? Y de pronto, después de un tiempo, este alemán está enojadísimo. Dice, nos mandaste a decir que pasaba esto y nos enteramos que pasa esto otro. Y nos anunciaste que los números de las votaciones eran de 8 millones y pico y de 7 millones y pico el otro. Y todo lo demás dice que ganaron. O sea, había una contradicción. Y este periodista no sabía cómo decir, pero yo te estoy tratando de decir la verdad. Dice, no, acá no entendemos qué pasa en Argentina. Y yo me reía con tristeza, porque muchas veces nosotros recibimos un mensaje acerca del Evangelio que no es el Evangelio que la Biblia nos menciona. ¿Sí? A ver si entendemos. Uno escucha que el Evangelio me hace buena persona, que el Evangelio me prospera, que el Evangelio me libera. Y en la realidad uno ve muchos cristianos que no viven esa realidad. ¿Sí? Ahora, ¿es que Dios no está actuando? Sí que está actuando. Y la palabra de Dios en cuanto a eso nos lleva aún a mostrar que nuestra falla es tremenda. Mire, en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Todo esto se cumplió. ¿Qué es lo que se había cumplido? El nacimiento de Jesús, con todos los pormenores. Y vamos a ver algunos de estos, porque lo interesante, lo profundo que es que Dios quiere obrar a través de lo que Él ya se comprometió. O sea, cuando
la palabra de Dios dice, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Amén. ¿Lo cumple eso? Sí que lo cumple. Yo tengo que creer lo que Él lo cumple porque es real, tan real como que Él está en medio nuestro con su Espíritu Santo, obrando para glorificar su nombre. Aún en Corintios, en el capítulo 1 Corintios, vamos a leer en el capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Miren un pasaje que el apóstol Pablo escribe y dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima, los consuela. Amén. Esa es la función de la profecía. Dice, nos fortalece, nos anima, nos consuela. Pero también a través de la Biblia podemos decir que la profecía también da a entender el juicio de Dios si vivimos en pecado. ¿Sí? ¿Cuántos conocen San Juan 3:16? ¿Sí? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah! Tremendo. Pero ¿qué dice el versículo 18? Casi no lo conocemos. Y a mí se me escapó de la memoria, pero me gustaba que podamos entender que también ahí, todo ese pasaje es una profecía. Y el versículo 18, a ver, Juan 3, dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de esta realidad? ¿Sí? Ahora, vamos a Isaías capítulo 7. ¿Cuánto tenemos hoy? 1 hora y media según. Porque vamos a transitar por Isaías, mirando profecías. Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, entonces Isaías dijo, escuchen bien ustedes, familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Sí? O sea, ¿saben cuánto tiempo antes Isaías dio esta profecía? Antes que naciera Jesús. 700 años antes. O sea, Dios usó a Isaías, que vivió 700 años antes que Jesús naciera, diciendo, versículo 14, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo llamado Emmanuel. ¿Cuándo se cumplió esto? Lucas 1:26. Porque estaba mirando, hay como 60 o más profecías en cuanto a Jesucristo, y no lo vamos a ver todo en esta mañana, vamos a ver muy poquitas, pero para que nos demos cuenta, Lucas 1:26 dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios vio al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, salud, mujer favorecida, el Señor está
contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será más grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono a su antepasado David. O sea, ahí comenzaba a dar a claridad una profecía de hace 700 años atrás. Isaías 9, Isaías capítulo 9, el versículo 2 y 3, dice: el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Lucas 2, 8 al 14. Ahí está la contestación a esa profecía. Lucas 2, 8 al 14. Dice: este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio, gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse en el censo. Como era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer varón, lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció en ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió un ángel, una inmensa multitud, y los ejércitos celestiales que alababan a Dios decían: gloria a Dios en los cielos, más alto, y paz en la tierra para aquellos que quieren a Dios, que quieren que Dios se complace. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha anunciado. O sea, uno puede descubrir la magnitud de los detalles, el gozo, la oscuridad. Ustedes imaginen en la noche de aquellos pastores que están ahí rendidos como en sueño, cansados, oscuros, y se hace una luz tremenda. Los ángeles del Señor anunciando que el Hijo de Dios había nacido. Es maravilloso. Dice: donde hubo oscuridad, ahora hay luz. Y aún podemos descubrir en Juan, dice, las tinieblas retroceden a la luz. Y eso a nosotros nos causa hoy el gozo de saber: sí, vivimos en un mundo de veras en oscuridad, pero como hijos de Dios somos luz en el Señor. Y qué lindo es que Dios nos utilice como luz en medio de un tiempo de tanta oscuridad. Y sepan, Dios está queriendo usarnos donde estemos como luz, para glorificar su nombre. Isaías 28, Isaías capítulo 28. Vamos a ver el versículo 16. Isaías 28, 16 dice:
Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Juan 1:14, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios es íntimamente llegado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Como decía el pasaje aquí que leímos, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Único, no hay otro. Maravilloso. Vamos a ver otra, Isaías 42. Dice 42, 1, ¿sí? Miren a mi siervo, el que yo fortalezco. Él es mi elegido, que me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Y Mateo capítulo 3 habla justamente de esa misma experiencia que dije en Mateo capítulo 3, sí. En el versículo 13 dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó el bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz que dijo de los cielos: este es mi Hijo amado, quien me da mucho gozo. O sea, vez tras vez, yo me entusiasmaba pensar, podemos llegar a tener un estudio profundo de cada pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca del nacimiento y acerca de Jesucristo. Pero lo que quería, pero sobre todas las cosas, no solamente revisar estos pasajes. ¿Qué nos sirve hoy a nosotros esto? ¿Solamente conocimiento? No, miren, volviendo a lo que decía en Corintios, que la profecía fortalece, anima y consuela. Tenemos que darnos cuenta que por la palabra de Dios, por la profecía dada por Dios, hoy nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra fe. ¿Amén? Uno podría decir, bueno, estoy fortalecido, ya viene el aguinaldo, me siento re bien, vamos a tomar vacaciones, o estoy con algo nuevo, estoy fortalecido. No, querido. Tu fe y mi fe tiene que ser fortalecido por la palabra de Dios. Hombres y mujeres que han sido utilizados por Dios para darnos profecías. Algunas fueron para ese tiempo, otras un poquito más adelante.
otras todavía no se cumplieron, pero se van a cumplir. Entonces, mi fe tiene que estar depositada, fortalecida más que nunca en este tiempo por la profecía de la palabra de Dios. ¿Vieron cuando dice, yo estaré con ustedes el día domingo de 10 a 11? ¿Sí? ¿Así es que dice la Biblia? No, todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra profética de parte del Señor Jesús, ¿es real? Amén. ¿Es para mí? Amén. ¿Se fortalece mi fe? Amén. Entonces, uno puede llegar a ser impactado porque el Espíritu me revela una palabra que ha sido dada, que ha sido escrita para que yo funcione. El Espíritu Santo comienza a generar, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué es razón? Porque se cumple la palabra dada por los profetas. ¿Y qué es lo que produce esa palabra? ¿Qué es esa profecía? Ánimo. No solamente se fortalece mi fe, sino me anima. ¿Qué nos pasa en este tiempo de fin de año? Uno parecería como que tuviera que... Yo recuerdo que teníamos un coche que se llamaba Wiper 28, modelo 28. Y uno tenía que ir adelante, tenía una manija y había que darle vuelta para que arrancara. Cuando arrancaba, qué victoria, bueno, porque a veces había que darle, o se ahogaba. Y qué lindo es que nosotros funcionamos por el Espíritu Santo del Señor. Tenemos ánimos por la palabra del Señor. No mantenemos en comunión por el ánimo que nos produce. Él dice que ¿quién da fuerza al cansado? ¿Quién levanta nuestro ánimo? Vieron que nos desanimamos cuando en estos días dice, bueno, fui a comprar y llevaba 1,000 pesos. Quise comprar carne, ¿cuánto? 1 kilo. Y venimos todos desanimados. Y vamos a juntarnos. ¿Y con cuánto de la familia? Y la verdad, no sé. Parece que no viene ninguno. Y nos desanimamos. Pero Dios quiere darnos un ánimo interior. Que se produce no por lo que ven mis ojos. Yo le decía al Señor que no me cause una sensación de tristeza o desánimo, que de pronto va a caer y va a llover y los hermanos van a tener problemas para venir y vamos a hacer un grupito poquito, sino que podamos animarnos en que estamos unidos en su nombre, y animarnos en creer que Él va a cumplir cada palabra que nos ha dejado para hacerla realidad. Y dice, ¿quién es el que produce, Padre de misericordia y Dios de toda consolación? O sea, la profecía produce fortaleza en nuestra fe, la profecía nos anima, porque aún, decía, bueno, no sé lo que va a pasar en el mundo. Hay pronósticos de todo tipo. Lo más negativos es que muy prontito se termina todo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que a sus hijos el Señor los va a llevar con Él. ¿Sí? Que a sus hijos Él le tiene preparada un lugar hiper original para que podamos decir, bueno, aquí está. Pero a la vez está queriéndonos consolar, porque Él justamente es experto en darnos consuelo. El Señor Jesús
yo no sé si usted alcanzó a notar lo que vivió aquí en la tierra. Y los últimos días de su vida fueron tremendamente traumáticos, que aún dice que él oraba en el Getsemaní y sus ¿cómo serían? Sus vasitos de sangre de la piel se reventaron y tenía sudor como gotas de sangre. Y a pesar de ese dolor, él dice, bueno, voy a tomar la copa que tú me has dado, esta es su voluntad. Y no solamente eso, que él fue azotado y lo hacían con una crueldad y le pusieron la corona de espina como para no solamente humillarlo, que el dolor fuera intenso, porque esa es la idea de Satanás. Y esa es la idea que todavía persiste en Satanás, de hacernos sentir desconsolados, sin esperanza, con mucho dolor. Pero querido, el Espíritu Santo nos quiere dar consuelo. Oh, bendito sea su nombre. Él quiere consolarnos. Por eso la palabra de Dios, la profecía de Dios tiene diríamos, un eje principal. ¿Cuál? Fortalecer nuestra fe, animarnos, darnos consuelo, pero también darnos a entender que Él está esperando que nosotros nos mantengamos en integridad creyendo en Él. Porque si no creemos, como leíamos ahí en San Juan, seremos condenados. O sea, hay una palabra también de juicio, hay una palabra que me alerta, hay una palabra de profecía que me lleva a decir, Señor, aquí está mi espíritu, mi alma y cuerpo rendido a ti, como cantamos hace un momento, que no era para ver cómo andan nuestras cuerdas vocales o para ver cómo cantan o tocan los del grupo, es para reaccionar, Señor, me rindo a ti. Porque decía la canción, en ti tengo todo, así decía, en ti tengo todo. ¿Es cierto eso? O como decía hace un momento yo, no, pero estoy esperando el aguinaldo, porque ahí zafo. No, en el Señor tengo todo. Todo. Vamos a orar, vamos a terminar orando y diciéndose gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Papá, queremos darte gracias. Gracias por las profecías cumplidas. Gracias por las profecías que se van a cumplir. Gracias porque cada palabra profética, detalle por detalle, nos anunciaron que Jesucristo iba a nacer. Que Jesucristo es la roca firme. Y esto fortalece nuestra fe. Esto anima a todo nuestro sentimiento. Esto nos consuela desde muy adentro por tu Espíritu Santo. Esto nos marca también juicio con aquellos que no creen y viven como cualquiera. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Ahora llévanos a gozarnos en tu presencia en este día aún. Y haz que podamos ser en estos días, más que nunca, luz en medio de la oscuridad. Que toda palabra, que toda actitud, que toda arma que nos has dejado en la oración pueda llegar a ser de bendición y de luz a los que nos rodean. Oh, toma esa bendición de lo alto, Señor, y derrámala sobre cada vida en este lugar. Sobre aquellos que no pudieron estar en esta mañana, sobre aquellos que van a estar viendo estos videos. Que derrama tu bendición, abriendo los ojos del entendimiento, abriendo corazones para creerte y llegar a comprender que sin ti nada somos. Gracias, Señor. Que aún dentro de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, tú estás para bendecirnos. Oramos, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.